El avión es un aerodigno, lo que quiere decir que es una aeronave más pesada que el aire, capaz de generar sustentación por sus propios medios. Es propulsado por un motor que debe su sustentación en vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre las superficies que permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. Acción. Para entender muy bien el movimiento de los aviones tenemos que saber qué es la aerodinámica. La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el fluido que los baña, siendo el fluido un gas o un líquido. En este caso se estudiaría la hidrodinámica, que en la mayoría de los casos es plana con una curvatura menor, mantiene la misma velocidad y presión del aire relativo, pero al mismo tiempo aumenta la sustentación, ya que cuando éste incide sobre la parte inferior del ala, la contribuye. Fuerza que contrarresta la acción de la gravedad, tomando la gravedad como la aceleración que existe entre los cuerpos físicos y los cuerpos místicos. En este caso el avión sería el cuerpo físico y el místico sería la Tierra. Bueno, en un avión hay varios ejemplos de la aplicación de la termodinámica. En los motores a reacción ocurre un ciclo termodinámico llamado el ciclo Brayton y se compone así. Primero está la ignición. El aire pasa a un estado estacionario lejos del motor a acelerarse hasta llegar justo en la entrada. Es un proceso que aumenta la presión y es isentrópico, es decir que su entropía permanece constante. Segundo, tenemos el compresor. El aire pasa a través de una serie de etapas de compresión donde se calienta y se aumenta su presión. En tercer lugar, tenemos la cámara de combustión. El aire de alta presión se le inyecta combustible y pasa por un quemador que hace combustionar la mezcla. Cuarto lugar, tenemos la turbina. Su misión es extraer energía del fluido disminuyendo su presión de forma que esta energía sea la misma que la que tiene que aportar el compresor. Y por último tenemos la torbera. La torbera tiene la importante misión de convertir la presión de salida de la turbina en velocidad de salida del flujo. Ahora hablaremos de los motores y de los propulsores de los aviones. El motor es el encargado de extraer la energía, en este caso química, contenida en la fuente que la contiene, o sea, el combustible, y transformarla en energía mecánica que puede ser un par de fuerzas par motor en el eje del propio motor. El propulsor es el encargado de transformar esa energía mecánica proporcionada por el motor en energía cinética, que es la que proporciona el movimiento del móvil. El trabajo es el producto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y el desplazamiento del cuerpo en la dirección de esta fuerza. Mientras se realiza el trabajo sobre el cuerpo, se produce una transferencia de energía al mismo, por lo que puede decirse que el trabajo es energía en movimiento. También se realiza trabajo cuando una fuerza aumenta la velocidad de un cuerpo, como ocurre, por ejemplo, en la aceleración de un avión por el empuje de sus reactores. Ahora hablaremos sobre el despegue. Antes del despegue, la mayoría de la potencia se emplea en incrementar la energía cinética relacionada con la velocidad, un poco en vencer la resistencia y ninguna en adquirir energía potencial relacionada con la altura. En el inicio del ascenso nos encontramos con una situación curiosa, y es que estamos ascendiendo y acelerando al mismo tiempo. Finalmente, en la fase del ascenso constante, la mayoría de la potencia se empieza a adquirir a energía potencial, quiere decir altura, alguna en vencer la resistencia y ninguna en incrementar la energía cinética, que ya dijimos relacionada con la velocidad. Cuando el avión está en la pista podemos captar dos clases de movimientos muy importantes. La primera es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cual se describe en un cuerpo cuando su trayectoria es una línea recta y a la vez su aceleración es constante, es decir, cuando su velocidad varía o cambia cantidades iguales en intervalos de tiempo iguales. La otra clase de movimiento que podemos ver es la velocidad angular en el movimiento circular uniforme. La velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo en el tiempo y se mide en radianes por segundo. Esta velocidad angular la podemos ver reflejada en las ruedas del avión al momento pues de
coger el impulso para despegar. Las aeronaves cuentan con un sistema de mensajes de alerta que los ayudan a comunicarse con la torre de control para saber su ubicación y demás. Las personas que reciben estos mensajes pueden deducir si los aviones sufren algún accidente, ya que el registro de un aumento de velocidad vertical en la cabina podría indicar que el avión sufre una caída libre. Como un ejemplo de esto podemos tomar la caída de un avión de Air France con 228 personas a bordo que desapareció en medio del Atlántico. Ellos señalan pérdidas en el sistema de referencia que proporciona al piloto información sobre la altura y la velocidad, un fallo electrónico en el ordenador principal e intentos de corrección de los parámetros electrónicos que entraron a un fallo generalizado. Asimismo, una línea eléctrica secundaria habría asumido el control de fly-by-wire, que es la red de cables electrónicos que envía señales para mover los comandos del avión. Durante un vuelo, el piloto altera con frecuencia la velocidad y ángulo de ataque de la aeronave. Estos dos factores a menudo se compensan uno con otro. Por ejemplo, si un piloto desea ganar velocidad mediante el nivel de vuelo, primero incrementa la potencia del motor, lo que eleva la velocidad. Esto a su vez aumenta la sustentación, por lo que para equilibrarla con el peso, bajará poco a poco por el morro del avión con el control de cabeceo hasta conseguirlo. Durante la aproximación para el aterrizaje, el piloto tiene que ir descendiendo y a la vez disminuyendo la velocidad lo más posible. Esto producirá una considerable pérdida de sustentación y en consecuencia un descanso muy fuerte y un impacto violento en la pista. Para remediarlo hay que lograr sustentación adicional alterando la superficie de las alas, su curvatura efectiva y su ángulo de ataque mediante mecanismos adicionales como los flaps. Esto hace que el área de las alas se altere y por lo tanto cause más fricción con el aire. Esto hará que la velocidad disminuya y produzca un impacto menor. Después de aterrizar es momento de guardar el avión en el hangar. Para esto necesita ser arrastrado por medio de una cuerda y es donde actúa la tensión, que es una fuerza aplicada, que existe debido a la interacción de una cuerda, en este caso, cuando está atado a un cuerpo, el avión, y se jala o se tensa. Esta fuerza ocurre hacia afuera del objeto y es paralela a la cuerda en el punto de la unión. ¿Ya? Acción. Corte. Acción. Para entender al momento. Mira, ya que cuando el avión está en la pista podemos captar los... ¿Qué pasó?